un placer colaborar con vosotros en esta tarde. Bueno, yo he quitado lo del estado de situación, sino que voy a hablar de transformación digital en el ámbito sanitario y el enfoque podía ser muy amplio, y en los 20 minutos que teníamos pues es como inabastable el poder llegar a explicar todo. Yo voy a centrarme bastante en lo que le he llamado hospital digital y un poco para saber dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y aprovecharé un poco una línea conductora basándome en mi hospital, haré un poquito de publicidad, basándome en la realidad de mi hospital, pero que puede ser la realidad de la que tenéis en Belviche o de la que se puede tener en Madrid o en otros hospitales, y algunas partes de ello extrapolaré lo que sería otros recursos del sistema sanitario, como puede ser la atención primaria o otros centros de atención. Para hablar de transformación digital, yo creo que lo importante es saber en qué marco estratégico nos estamos moviendo, porque los que estamos en esto, yo soy médico de formación y he ocupado diferentes posiciones, y los que llevamos tiempo intentando introducir todo el tema de transformación digital, hemos visto que es muy importante el marco estratégico en el que te mueves para poder introducir este cambio en la manera en cómo prestamos los servicios. Y nos ha pasado algo que ha sido desgraciado en un aspecto, ¿no? Por todo lo que nos ha pasado estos años, estos 2 últimos años, pero que también el COVID nos ha hecho cambiar y ha hecho acelerar mucha introducción de tecnología y de digitalización en la manera de cómo atendemos a las personas. No siempre con éxito, pero sí que es cierto que ha sido un gran catalizador para introducir cambios. La pregunta es, ¿qué pasará a partir de ahora? Porque sabemos que el PIB, ha habido una contracción del PIB que no recuperaremos en el mejor de los casos, y esto es la previsión antes de la guerra actual que hay en Ucrania, antes de 2024, y tampoco sabemos con la abundancia de recursos que hemos tenido qué pasará ahora post pandemia, ¿no? Y esto puede influenciar en cómo va a ser el desarrollo de toda la digitalización. Pero tampoco nos olvidemos de que, aparte de la pandemia, también hay otra serie de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de ver cómo van a ir cambiando nuestras organizaciones sanitarias. Hay todo el envejecimiento demográfico, cada vez tenemos más personas mayores con mayor carga de morbilidad, por lo tanto el patrón epidemiológico también irá cambiando. Hay una preocupación por el cambio climático, y yo creo que hay una real preocupación por hacer una transición ecológica. Por lo tanto, todo aquello que desarrollemos, y pensad que en los hospitales también contaminamos, es decir, y el hecho de visitar el hospital, por lo tanto, puede ser también un vector de ayudar a toda la transición digital. Hay que tener en cuenta también el impacto social y todo el movimiento que hay por respeto a la diversidad, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora del acceso a lo que es la tecnología digital. Y como no, hay mucha tecnología que se está incorporando en nuestro sector, no solo digital, sino diferentes tipos de tecnología que sin duda alguna nos va a cambiar la manera en cómo producimos y entregamos los servicios a nuestros pacientes. A modo de concreción, del hospital que estamos viendo, que cada vez más podemos hacer una centrifugación de los cuidados, de manera que lo que estamos haciendo hoy en el hospital físicamente ya lo podemos hacer en otros entornos, ¿no? Y cada vez más, tanto sea en el domicilio del paciente como en la propia comunidad. De manera que los hospitales nos estamos convirtiendo en entornos de procesos muy agudos, o que deberíamos convertirnos en entornos de procesos muy agudos y que requieran intervenciones de alta complejidad. A la vez, la gran explotación de datos que vamos recopilando de diferentes fuentes nos está permitiendo generar herramientas de soporte a la decisión, algoritmos avanzados, etcétera, y nos está permitiendo tener hospitales cada vez más inteligentes que nos permiten una prestación más personalizada del servicio que damos. Esto no solo cambia de manera, bueno, de cómo los procesos, sino que también en paralelo tenemos que cambiar cómo somos los profesionales que trabajamos, qué competencias y qué habilidades tenemos y cuáles debemos adquirir. Os recomiendo este informe que preparó Eric Topol en el 19 para el National Health Service, donde analiza las tecnologías que se están incorporando, las tenéis aquí en la izquierda, desde la telemedicina, pero también todo el tema de la genómica o la realidad aumentada virtual, son tecnologías que explicaremos ahora, y cómo van a ir impactando en los diferentes profesionales que formamos el ecosistema de profesionales sanitarios, cómo vamos a tener que ir adaptándonos a la incorporación de esa tecnología para dar una mejor atención a las personas, ¿no? Y cada vez más incorporamos, como no podía ser de otra manera, al paciente, que cada vez está más preocupado por la calidad del servicio, en las decisiones que vamos teniendo y en la incorporación de estas tecnologías.
Esto hay diferentes hospitales que lo están, y diferentes centros de salud y organizaciones que lo están abordando de diferentes maneras. Yo os voy a explicar un caso, pero que sería, ya repito, extrapolable a lo que puede pasar el 12 de octubre o lo que puede pasar en otros centros de nuestro territorio. Una primera premisa, este es nuestro hospital hace 100 años, Hospital del Mar hace 100 años, no hace tanto. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo esto va muy rápido, pero la capacidad que tenemos de adaptarnos a estos cambios no va tan rápido. Por lo tanto, podemos tener, hay momentos en el que hay una asimetría entre la tecnología que incorporamos, cómo trabajamos, cómo lo perciben los pacientes, cómo lo perciben los profesionales. Y esta asimetría, este ciclo de cambios en el que a veces nos encontramos un poco de disconfort. Y es en el que tenemos que trabajar. Yo voy a centrar la presentación en 4 aspectos que entiendo que es lo que nos impacta más. Uno es cómo esta incorporación de tecnología está transformando los procesos. Traducido literalmente así sería transformando la manera en que producimos y entregamos servicios, o sea, los procesos. Cómo estamos avanzando hacia una atención centrada a la persona y hacia una medicina personalizada y de precisión. Cómo hemos descubierto, no hace tanto, que el dato es el activo, que sobre todo la generación de conocimiento que tenemos. Y cómo estamos repensando las arquitecturas de los futuros centros. Algunos ejemplos. Por ejemplo, una cosa evidente es la cirugía. La cirugía de bloque, o sea, todo lo que es en un hospital de hoy día, la cirugía de hoy día no tiene nada que ver con la que yo aprendí hace ya, o sea, en la carrera hace más de 20 años, ¿no? Y cada vez es más robotizada. De manera que ahora un quirófano ya es esto, donde no sabemos dónde está el cirujano. O sea, es decir, y esto cada vez, esto es ¿no? Lo conocéis el Da Vinci como de cirugía, soporte abdominal, y que el cirujano lo tenemos ahí escondido a la izquierda de la diapositiva. Pero esto no solo es que haya, bueno, todo este aparataje, sino que detrás de esto lo que hay es mucha tecnología basada en datos, lo que nos permite atender mejor a los pacientes. Por ejemplo, para preparar esta cirugía ya no vamos directamente, sino que empezamos ya estamos preparando las cirugías utilizando realidad aumentada que generamos en los propios hospitales, de manera que el cirujano puede planificar con mucha mejor precisión la cirugía a la que se va a enfrentar. Aquí tenéis otro ejemplo, los neurocirujanos trabajando sobre una cirugía que tienen que hacer antes de hacerla. Por lo tanto, ya tenemos que los procesos de digitalización y que esto está extendido en muchos hospitales de nuestro entorno, ya está mejorando cómo vamos acercándonos a los pacientes. Otro ejemplo claro que nos está dando la digitalización es el punto de la anatomía patológica. Las patólogas ya no están en el microscopio en nuestro hospital, sino que lo tenéis aquí en el margen de la derecha. Ya lo que ven son pantallas donde tienen el corte que se ha hecho sobre el paciente. Esto cambia absolutamente la manera de entender. O sea, la digitalización ha cambiado absolutamente, lo está cambiando el mundo de la anatomía patológica, porque ya al final no solo es que tengas guardado esta imagen, sino que esta imagen detrás lo que tiene son datos. Y estos datos nos permite asociar biomarcadores y nos permite generar modelos inteligentes que nos ayudan a cuantificar tumor, a ver si los márgenes están libres o no, y nos permite hacer modelos que luego nos permitirá generar algoritmos que nos darán soporte a la decisión. Y esto sin tener la imagen digitalizada era imposible de hacer. Todo esto además nos permite, si ordenamos toda esta información y somos capaces de concentrarla para trabajar sobre la persona, nos permite tomar mejores decisiones alrededor de la persona y generar lo que sería una medicina personalizada, cosa que hasta ahora era muy complicado y a partir de toda la digitalización que estamos teniendo lo podemos hacer. Este es el aspecto, he puesto algún ejemplo de lo que está transformando y repito que esto está pasando en muchos hospitales de nuestro contexto, pero fuera del hospital están pasando cosas. Estamos manejando pacientes crónicos, aquí en el hospital llevamos una cohorte de pacientes, o sea, estamos siguiendo pacientes con insuficiencia cardíaca hace más de 10 años a través de dispositivos y os pongo un ejemplo de lo que ya estamos haciendo, que es inmunoterapia a domicilio en pacientes con cáncer de pulmón. Es decir, hay todo un aspecto y un aspecto del dolor, pues también somos capaces de llevar aparataje a domicilio y controlar pacientes a distancia. Por ejemplo, en lo que estamos haciendo junto con la Fundación Miquel Valls en pacientes y con esclerosis lateral amiotrófica, en el cual a través de una aplicación nos permite mejorar el seguimiento de estos pacientes. Seguramente con mucho camino por recorrer todavía, muy mejorable. Todavía no tenemos integrados los aparatos que pueda tener el paciente en casa, pero poco a poco nos permite centrifugar los cuidados de manera que cosas que hacíamos en el hospital ya las estamos haciendo en los domicilios.
esto lo tenemos en todos los hospitales. Esta relación entre hospital o centro de salud y paciente en su domicilio, o entre hospital y hospital primaria, lo que ha crecido de manera, yo diría, exponencial ha sido durante la pandemia, pero es una cosa que ya estábamos haciendo y que todos nosotros hacemos. Esto lo que cambia es la manera en que nos relacionamos. Por lo tanto, los profesionales tendremos que ir aprendiendo a tener habilidades nuevas para hacer una comunicación ya no directa, cara a cara, sino a través de la pantalla. Nosotros hemos hecho una evaluación porque lo que es importante es, vale, esto lo estamos haciendo, pero cómo lo vive el paciente y cómo lo vive el profesional, toda esta digitalización. Y hay experiencias ya de saber cómo lo están viviendo. Nosotros hicimos una donde hemos analizado cómo debe ser, cómo ha sido la experiencia. Os digo que la satisfacción de los pacientes en el uso de la teleconsulta era más alto que la satisfacción de los profesionales, en contra de lo que podíamos pensar a priori. Y conseguimos, definiendo a través de grupos focales y con unas entrevistas que hicimos, cuáles tenían que ser las características de un buen sistema de teleconsulta. De estos hay muchos ejemplos de otros hospitales, de otros centros o de otros sistemas de salud en muchas zonas de Europa. Pero con los pacientes, además, no solo co-crear la parte, o sea, no solo el ver si lo que estamos haciendo les va bien, sino co-crear y diseñar tecnología y co-crear y diseñar la arquitectura. Esto es un ejemplo de una sesión de co-creación para una fase del hospital, que aquí hay profesionales también. Otros elementos que nos están cambiando la manera de trabajar es, por ejemplo, la introducción de la realidad virtual. La realidad virtual, que en el caso del dolor también se utiliza. Aquí tenemos un par de ejemplos de pacientes que teníamos ingresados y que pueden hablar con la familia, o en la rehabilitación en la UCI o con semicríticos, donde combinamos la realidad virtual con la gimnasia para mejorar la respuesta al tratamiento. Es otra tecnología que ya se está incorporando en nuestra práctica diaria y que además es fácilmente extrapolable a entornos fuera del hospital, como puede ser el domicilio, y que empieza a haber ya alguna literatura de cómo va mejorando los resultados en salud. Pero todo esto es importante, y aquí tengo yo un sesgo de percepción, pero yo creo que lo importante es el dato. O sea, es decir, cuando hablamos de digitalización, para mejorar la atención, desde el punto de vista de los profesionales, tenemos que tener en mente que lo que estamos buscando es el dato, porque con ese dato podemos transformar y mejorar los procesos, no solo tantos clínicos como no clínicos. Nos van a permitir tener sistemas de soporte a la decisión clínica que nos permitirá tener una mejor atención a los pacientes. Y además, a partir del dato de esa medicina personalizada, seguro que ya podemos empoderar mejor a los pacientes para que tengan autocuidado y a las familias. Esto es un ejemplo de lo que pasa en casi todas las organizaciones de salud. Por un lado tenemos en todos los procesos de digitalización, de transformación digital, generación de datos, que hasta ahora pensábamos que todo estaba en la historia clínica, pero ya nos tenemos que olvidar de la historia clínica clásica electrónica, donde todo está dentro de, no sé, como veo a Víctor en pantallas de Belviche, del SAP Argos, y que todo lo tenemos allí. Y no, es que ya empezamos a tener más información de otras fuentes más allá de nuestra historia clínica, y el gran reto que tenemos en la transformación digital, y de hecho esta semana ha sido una jornada de las 6 de la Sociedad Española de Informática de la Salud, y el dato era el eje vertebrador de todo. Entonces, ¿cómo integramos ese dato? Es uno de los grandes retos en lo que nos encontramos, y cómo transformamos ese dato para generar servicios tanto para la gestión clínica como para la investigación o como para generar herramientas de soporte a la decisión. Y yo pienso que ese es el gran reto en el que todavía tenemos camino para recorrer, sobre todo por la heterogeneidad de los datos, el no haber un estándar único y que todos queremos tener nuestra plataforma, y hay que introducir todavía herramientas de federación de bases de datos federadas o modelos en el que no haya que enviar dato arriba, dato abajo, sino que podamos aprender sin necesidad de tener que enviar datos de arriba y abajo. Un ejemplo es una opción que nosotros hemos tomado también, es generar un gemelo digital a partir de nuestra historia clínica, donde ya no tenemos que ir al transaccional de la historia clínica a hacer, yo le digo, a trastearlo, sino que en ese gemelo digital nos está permitiendo, por un lado, estandarizarlo para hacer investigación, y por otro lado, a partir de ese gemelo digital podemos jugar a generar algoritmos sin tener que
poner en riesgo la historia clínica propia del paciente, ¿no? Y entre otras cosas nos permite saber cómo se comportan los pacientes que atendemos. Aquí es un ejemplo de cómo está mapeado por diagnósticos toda la cohorte de 10 años de 10 años de pacientes de nuestro hospital, ¿no? Es decir, por diagnóstico. Pero, por ejemplo, esto, como lo tenemos nosotros, muchos hospitales, repito, también los tienen. ¿Con esto qué podemos hacer? Muchas cosas, muchas herramientas de soporte a la decisión. Un ejemplo, por ejemplo, nosotros durante la pandemia desarrollamos un algoritmo de predicción de COVID, como se hizo en otros sitios. El secreto, el reto que tenemos ahora es cómo podemos hacer que el algoritmo que yo he hecho lo reentrene Belviche o lo reentrene el 12 de octubre y que podamos hacer una red en la que podamos beneficiarnos del conocimiento unos de otros. Porque todos estamos ahora ya generando a partir de los datos que recogemos, de la transformación que hacemos, estamos generando servicios, en este caso de inteligencia artificial, basadas en algoritmos. Y esto es hacia donde yo creo que vamos. Esto es una foto del Johns Hopkins, del centro de mando del Johns Hopkins, que en el fondo toda esta digitalización lo que nos permite es tener mucha información y si lo sabemos canalizar, podemos tener pues, de la población, del hospital de referencia, podemos tener una foto en tiempo real de qué está pasando con aquellos pacientes que tengamos en radar. Y no solo eso, sino que esa información que tenemos nos permite, a través de ese gemelo digital que podemos crear, nos permite nos permite generar simulaciones para tomar decisiones que hasta ahora no podemos tomar. Y al final, lo que tenemos que pensar también es que las arquitecturas de los hospitales, de los centros de salud del futuro, ya no hay que pensarlo solo de muros hacia adentro, sino también pensar en la comunidad, porque al final la prestación del servicio no será de muros hacia adentro. Y eso lo que nos dará es un hospital muy conectado con la comunidad. Y lógicamente tendremos que pensar en verde, en el hospital que sea en verde. Y yo básicamente lo dejaría aquí. Agradeceros el tiempo. Repito, quería dar una visión muy global del tema, porque entiendo que ahora Carlos Moore y tal explicarán ya ejemplos más concretos y más vinculados al dolor. Muchas gracias.